Bienvenidas y bienvenidos a Resurgentes. ¿Han oído hablar del alerce costero? Bueno, ese es uno de los temas que vamos a tratar hoy día y para eso tengo unas invitadas que son de Redes del Lagual, que es Carol Guitart y Magdalena Guayo. Chiquillas, ¿cómo están? Por acá bien, nerviosas, pero también muy contentas de poder estar acá contigo en este capítulo inaugural de tu podcast. Así que sí, muchas gracias. También felicidades. Primer capítulo hoy. Nada, me sumo a las palabras ahí de Carol, muy contenta y agradecida igual por la invitación. Sí, bueno, primero tenemos que hacer como una breve introducción acerca de qué es Redes del Lagual, cómo nace, cómo se desarrollan y en qué contexto también, que creo que es un punto súper importante para partir nuestra conversación. Bueno, Redes del Lagual es una organización de estudiantes autoorganizada, autogestionada, de la Facultad de Ciencias Forestales y de Recursos Naturales, quienes nos sentimos convocados debido a la contingencia de este proyecto, que es una carretera que busca hacerse al interior del Parque Nacional Alerce Costero, dividiéndolo en su sección más norte. Entonces, a partir de esta problemática y en vista de que hay un grupo de personas también autoorganizadas, pero que son parte de la comunidad cercana a Corral, a Chaihuín y también de acá de Valdivia, que están resistiendo, creemos que está la necesidad de entregar herramientas más técnicas para así ayudar a que este proyecto ojalá no se haga, no se realice. Sí, que ese sería más bien como el rol que ustedes cumplirían en como movimiento estudiantil de la defensa del alerce costero, como entregar las herramientas a las comunidades que ya estaban como defendiendo el parque. O sea, creo que tiene harto que ver igual con levantar información técnica. Ya. Porque se ha tenido relación igual con el movimiento por la defensa del alerce costero, pero no hemos tenido, por ejemplo, espacios de intercambio de información técnica, sino que es hacernos cargo un poco de que nuestra formación académica tenga un sentido igual en, por ejemplo, problemáticas territoriales y que sea como que no se quede solamente dentro de nuestra formación, sino que pueda también estar al servicio de cosas que lo necesitan. Quizás la academia de repente queda un poco desconectada de las cosas que están pasando, entonces ese es un poco el rollo. Y es bueno eso igual porque nace de una crítica y autocrítica también a qué sucede en las universidades, porque muchas de las tesis, muchas de las investigaciones que se hacen, de los trabajos académicos que se hacen, quedan como guardaditos para para el futuro, pero no cumplen como un rol para el desarrollo de las comunidades y de la mano de las comunidades también. Y chiquillas, ¿cómo es el origen entonces preciso de Redes del Lagual? El origen preciso es bien improvisado, la verdad. Bien impreciso. Bien impreciso e improvisado porque una de nuestras compañeras, Vita, ella estaba en contacto con el Movimiento por la Defensa y estaba la idea de hacer un conversatorio en donde el Movimiento por la Defensa expusiera toda la información que ya habían recabado a partir del proyecto y en donde nosotros como estudiantes también entregáramos nuestra perspectiva o la información que nosotros pudiéramos recabar. Entonces, más o menos como a fines de mayo, está Vita ahí diciéndonos: oye tú, Carol, como que yo creo que tú podrías participar, está este conflicto, le habló a otros compañeros. Y ahí como muy con la emoción también, porque era una motivación el poder hacer un conversatorio, hacer que personas pudieran venir, convocar y comunicar esta problemática. Como que yo creo que fue como nos dio mucha fuerza para comenzar. Fue como un gran comienzo. Sí, fue un gran comienzo. Yo recuerdo eso, que fue una mateada, fue en FASEA. Sí, como fue en FASEA fue como aproximadamente como el 20 de julio y había mucha gente. Yo fui ahí, habían igual más personas de periodismo, se dio un intercambio, si bien eran mucho más de su facultad, había igual gente como de otras carreras y se dio como un intercambio de opiniones bastante enriquecedor. Sí. Y chiquillas, y entonces todo esto surge como por el proyecto de la carretera que pasaba justo por en medio del parque. Ese proyecto, ¿como en qué está en la actualidad? Que han salido varias noticias de que ya no va. Hace unos meses salió una noticia de que sí iba, pero que pasaba por el borde. Entonces, ¿qué nos pueden contar acerca de eso? O sea, lo que nosotras
tenemos entendido es que lo que dicen en los medios y todo es que el proyecto se bajó porque tenía como muchas observaciones. Sí. Eso es lo que se dice. Muchas pifias. Sí. Se le dice lindo observaciones, pero que en verdad estaba pésimamente hecho y la gente se encargó de evidenciarlo. Y se supone que ahora se está haciendo, o sea, el gobierno dijo que se iba a hacer una mesa técnica para reevaluar la situación y poder observar si es que hay otras opciones, si es que es viable hacerlo de otra forma, pero tampoco se ha dicho mucho de qué es lo que tienen pensado hacer. Eso es así como se está convocando la nueva mesa técnica. Igual es preciso como comentar acerca de por qué surge igual este proyecto en la carretera. O sea, uno se preguntará así como por qué ahí en verdad casi no vive gente. Creo que no vive gente precisamente como en los bordes. Es un territorio que igual es importante no solo para las personas preocupadas de los alerces, sino también como con una cosmovisión detrás. Y también porque no hay habitantes en ese lugar, y que la excusa para levantar ese proyecto es como que va a unir Corral y La Unión. Pero bueno, ¿qué pueden como comentarnos acerca de como todo eso, como discrepancias, esas pifias del proyecto? Bueno, desde que se hizo el conversatorio y mucho antes que se habla de cuáles serían las reales intenciones de este proyecto, como bien comentaste, el Ministerio de Obras Públicas justifica que es para conectar las comunas de La Unión con Corral, pero bien sabemos que ese es un sector que también está rodeada por plantaciones forestales. Y también sabemos que en Corral está el proyecto de hacer el puerto industrial. Entonces, con este camino se podría tener una conexión directa desde La Unión, las zonas llenas de plantaciones, hacia el puerto para poder hacer una exportación de madera, si es que se quisiera hacer madera, astillas, chips. Esa es una de las teorías, una de las como más piola, por así decirlo, porque también hay otras. Sí, pero es que igual está súper conectado. Eso tiene que ver con el plan IRSA, como con el plan de la infraestructura latinoamericana, pero igual tiene mucho sentido tomando en consideración el proyecto del megapuerto en Corral y todo el puente de Angachilla. Es que al final está todo conectado, como que todos los proyectos que tienen afectaciones e implicancias medioambientales se conectan. Están súper conectados igual. Y los van haciendo como partecita. Por partes, como que generara una noción de que son microproyectos con beneficios para la gente, y desde ahí en Chile es así en general, se levantan como estos pequeños proyectos en distintos lugares con el rollo de que va a beneficiar a la comunidad y con un argumento construido a partir de eso, pero si es que uno empieza a hacer la conexión de cada uno y de los tratados internacionales y etcétera, como cosas que se están hablando mucho más hoy en día, nos damos cuenta que en verdad, o sea, con porque además como toda la carretera y el megapuerto también tienen que ver como con el extractivismo también, no solo acá en Chile, sino también en Argentina. Entonces todo está, ¿por qué? Porque somos un puerto acá en Chile, en Corral, que está al sur y quedaría como directamente hacia China. Entonces esas cosas son súper interesantes de comentar y poder igual hacer como saber a la comunidad. El movimiento de redes del Lagual está conformado solo por estudiantes y de qué carreras son, como principalmente de forestal y recursos naturales. Sí, somos todos de recursos naturales. Estamos en distintos años. Sí. ¿Y han levantado información? Como ido a terreno. Sí, el mes pasado, a principios de octubre, pudimos ir al parque. De hecho, fuimos a La Huella a hacer un muestreo de alerces. Y nada, fue primero sorprendente ver los alerces y notar su presencia. Su presencia es notable. Hay un sector de La Huella en donde pudimos contar cuántos alerces, Magda. O sea, el más abundante. En el más abundante, no me acuerdo, eran como 700 y tantos. Wow. 700 entre árboles ya adultos y pequeñas plantulitas que estaban brotando. Incluso hay plantas que están creciendo
al interior del camino. Qué lindo. Sí, y árboles que en verdad, eso es lo loco de los alerces, que para quienes no lo conocen, a la cámara, un alerce así puede tener muchos años Ya. de este porte. Entonces, Sí. cuando uno ya ve un alerce que tiene el como tamaño promedio de árbol que uno puede ver en las calles como árboles jóvenes, son ya árboles viejos. Wow. Entonces, es muy impresionante en verdad, porque te quita un poco la dimensión como espacio-temporal que uno maneja regularmente. Oigan, y desde sus vidas, sus experiencias personales, ¿cómo surge como el interés de cuidar los alerces? Bueno, a mí más que llamarme en principio el querer cuidar los alerces, fue más una necesidad de salir de la academia, como decía Magda, de acercarnos a las personas y poder tener un rol, o más que un rol, como tener acciones que tuvieran un impacto y que pudieran hacer un cambio en lo que es la defensa medioambiental. Y bueno, de a poquito también va surgiendo este amor por los alerces, como este amor por un árbol que crece muy lento y que también crece en condiciones que son muy especiales. Y entender eso, entender su dinámica, sus formas de crecimiento, también entender la explotación que se ha hecho sobre esta especie, la cual tuvo 4 siglos de tremenda explotación. Entender todo eso también como que se arraiga más en el corazón, como todo ese sentimiento de amor y de querer cuidarlo. Sí. Yo siento que independiente de, por ejemplo, nuestros intereses, no sé, específicos en la ciencia, siento que en particular con Carol igual compartimos eso, como una necesidad o una sensación de que igual nos gusta trabajar con gente. O sea, que no es solamente estudiar la planta o ya en términos más técnicos las dinámicas y el bosque y la bola así, sino que eso igual tenga sentido, que no quede tan encapsulado. Sí. Y hablábamos en un principio cuando yo me uní, porque yo llegué después, no estaba en un principio. Entonces, cuando yo entré, hablábamos de eso, de una sensación de responsabilidad igual. Más como que brota de aquí, más que desde un rollo tan intelectual, siento. Que se conjugan, pues, pero va desde un lugar así como de ¡fuah! De ir y como que hay que hacerlo. Sí, porque además somos los humanos quienes van a los lugares y los utilizan en verdad como a manera muy egoísta, muy individualista, sin entendernos como parte de un todo, sino solo entender que es un recurso que se puede sacar, y por eso igual alerces milenarios son espectaculares, gigantes, su presencia es como inmensa, es como que se siente una inmensidad de sentirnos igual pequeñas y pequeños en frente de ellos. Chiquillas, y este proyecto de la carretera, ¿cómo iba a afectar como el parque? ¿Iba a pasar por en medio? ¿Cuánto iba a ser como la magnitud de su afectación en los alerces? Bueno, como ahora hablando técnicamente, técnicamente. Bueno, este camino tiene una extensión aproximada de 10 kilómetros y un ancho que no se clarificaba bien. Esa era una como de las pifias bien grandes de este proyecto, que en algunos lados decían que era, no sé, de 7 metros de ancho y en otros que era como de 14 metros. Pero cuando fuimos a muestrear supusimos que el ancho iba a ser de 14 metros y que además de eso, obviamente hacia los costados también hay un área que va a ser afectada, obviamente, por que va a haber una carretera, como van a transitar los autos, va a haber mucho ruido, va a haber basura, etc. Entonces, cuando hicimos nuestro muestreo, supusimos como también, como por decir, por lo bajo, que 2 metros hacia el lado los alerces también iban a morir. Y en ese conteo que hicimos, que también fue en una sección muy pequeña, contamos 1000 árboles que por lo menos iban a ser afectados, solo por decir árboles, por no decir animales. Eso es súper importante, porque ya, si bien estamos hablando de los alerces,
muchas veces, como nuestro modelo educacional nos enseña, separamos todo. Pero no es así. La vida no es separada. Los problemas no son solo un problema con un factor que lo desencadena, sino que son multifactoriales, y que en ese sentido el destruir 2 alerces no es destruir 2 alerces o 3 alerces o 1000 alerces, no son solo los 1000 alerces, sino que hay muchas más implicancias en todo un ecosistema que depende entre sí. Creo que en eso que tú dices es importante hacer la distinción de que creo que esa es la herencia que entrega igual la ecología, como de que por un lado están los efectos muy directos y concretos que pueden tener en el lugar, que es la tala de los alerces, el remover el camino, el sedimento nuevo que se lleva para allá, como digamos el ripio, el cemento, etcétera. Está el ruido, está mayor paso de gente, y de ahí en adelante ya entran una serie de otros efectos que no se ven a simple vista y que tampoco se consideran muchas veces cuando se hacen los impactos de evaluación, o sea, la evaluación de impacto ambiental. No se consideran, pues, que tiene que ver con el mayor paso de gente, que, no sé, nos contaban que creo que al comienzo de la ruta por el lado de, no por la Romasa, sino por el otro, ¿cómo se llama? El sector de Catrilelfu, que es el más cercano a Corral. Eso, que ya se habían visto unos alerces que estaban sin corteza. Entonces, que no son muy grandes, pero están esa serie de cosas que no se consideran en un comienzo, que son cosas que se empiezan a desencadenar por las nuevas dinámicas que se dan en el lugar, con esta mayor accesibilidad también, que llegan más animales, que llegan como grupos de perros asilvestrados, que hay más posibilidades de que se den incendios, de que estás fraccionando más el lugar, porque ahora hay una huella, sí, pero los animales igual tienen su dinámica, porque no hay tanta gente, no pasan tantos autos, no hay tanto turista tampoco. Entonces, si es que el camino queda pavimentado y empiezan a haber más paso humano y así, etcétera, se dan un montón de cosas que no se consideran, porque también de repente esas evaluaciones son muy simplistas, como que sí, vamos a cortar tantos alerces y ese es el gran impacto. Sí, pero es importante decir que no es solo eso, además de que se conocen ya los alerces como por ser como turístico, como todo, se entrega como todo este mensaje como de el parque alerce costero, lo estamos protegiendo porque es un parque y todo eso, cuando en verdad quedan súper pocas reservas así como naturales, en las que y las reservas además se están haciendo como con fines también utilitarios hacia los seres humanos, en los que también intervenimos en los ecosistemas, también cambiamos sus mismas dinámicas. Y bueno, ustedes cuando fueron, ¿qué fauna nativa, qué pudieron ver, qué cosas les llamaba como la atención? Y también así ya más técnicamente, como cuáles son como las implicancias como en la fauna, la flora, de todo, de la construcción con esta carretera en el parque. Bueno, nuestro paso por el camino igual fue corto el periodo que fuimos a muestrear. Por ejemplo, no salimos en la noche a mirar, entonces directamente no vimos nada, ¿cierto? O sea, nos pillamos con lo típico, como chocados, sapeando el trabajo, como muy así acercándose a ver qué estábamos haciendo, pero igual metiendo ruido, ¿viste? Como caminando y hablando. Conversando, claro. Porque teníamos nuestra metodología, nos pedía eso igual, estar hablándonos y estar contando y anotando cosas. Entonces igual los animales, por ejemplo, en particular, no vimos mucho. Pero sí nos pillamos, según el Dani, que era el guardaparque que nos acompañó, encontramos huellas de puma en la misma huella, que estaban fresquitas. Sí. Así que sí es un lugar por donde transitan pumas y por donde los han visto por registros de cámaras trampa que tienen. Y hace muy poquito los habían visto pasar así como también muy cerquita. Eso se hizo bastante viral, recuerdo que fue muy conocido. Pero sí, en estos lugares hay mucha riqueza como de fauna, de flora. Por eso es importante igual su cuidado. ¿Ustedes cómo se enteraron como acerca como de que este proyecto iba a pasar por una nueva mesa y que se iba a aplazar a ver si era viable o no? Ahí
Esa fue la información oficial que salió. Sí. Fue más que nada, es el medio por el cual yo me enteré. Así como por medios de comunicación. O Sí. sea, nos enteramos en primer lugar porque nos enviaron, ¿te acuerdas? El informe que subieron al sistema donde Claro. ya indicaban que iban a bajar el proyecto. Pero igual al estar metidos en esto, se hablaba por todos lados. Pues después lo conversamos, empezamos a leer, pero las noticias pero principalmente fue por eso. Ujú. Estábamos en una reunión, de hecho, Sí. en la noche. Ujú. Y Benja, que es otro compañero con el que hemos estado trabajando, que es parte de la red, nos dijo así en medio de la reunión como, oigan, se bajó el Ujú. proyecto. Y ahí cachamos. Ya. Pero más que eso, así como información que tengamos por debajo de la mesa, no, Ya, pero- no hemos conseguido. Igual eso da señas, por ejemplo, de que no existe como una comunicación entre ustedes, o entre el movimiento de la defensa al parque, no existe como ninguna conexión con las autoridades, como Directamente, yo diría No. que no. No, porque nosotras tenemos comunicación con el Movimiento por la Defensa y no sé, particularmente con Corporación Alerce, que tal vez ellos tienen más trabajo, digamos, contactando a Ujú. autoridades ministeriales o cosas así por el trabajo que ellos desempeñan, pero nosotros no tenemos... ya, pero no es como que haya existido como la intención de que haya una mesa, de que se trabaje como en conjunto para ver como la viabilidad de este tema, no. Nosotros no. O sea, la mesa que se está conformando, por lo que conocemos, como que serían personas designadas como por el mismo gobierno. Ya. Y aquí la Corporación Alerce está peleándola por poder ser parte de esa mesa. Que ahí es donde yo creo que también podríamos nosotros de algún modo estar colaborando Sí. y tener alguna incidencia y también a lo mejor integrar también algunas palabras del Movimiento por la Defensa. Sí, porque es súper importante igual las consultas a la misma ciudadanía, los mismos movimientos que surgen por la intervención de estos proyectos. Entonces, una pena igual que no esté siendo contemplado, que esté pasando finalmente lo de siempre, de señalar tu comisión de expertos, bueno, como lo mismo la, Sí, la sí. Constitución. Sí. Chiquillas, ¿y ustedes con qué reflexiones se quedan respecto como al trabajo que han realizado, respecto al mismo problema, a la misma problemática? ¿Qué es lo que les ha llevado como a reflexionar internamente acerca de lo que sucede, no tan solo con este proyecto, sino también con otros proyectos de estas mismas características? Lo hemos conversado igual de vez en cuando con la Carol, de esas conversaciones más profundas que de repente uno tiene después de ya la pega y todo. Y en particular, algo que yo siento es que creo que queda mucho trabajo por hacer, que son desafíos súper grandes y que creo que el principal que me queda a mí, o uno de los más importantes, no el principal, es que creo que es importante ahora, a pesar de que hayan bajado el proyecto, no dejar de trabajar en lo que ya veníamos haciendo, porque siento que puedo hablar de Chile porque es la realidad que más conozco, pero muchas veces estas cosas se hacen de forma reactiva, Sí. que uno responde cuando ya está quedando la embarrada y como que se necesita urgente la información. Y ahí surgen mucho los movimientos y se suma mucha gente y toma fuerza, pero a la continuidad, como pasa mucho con las organizaciones, en la real después queda poca gente, po. Y poca gente con compromiso y como con tratando de hacerlo lo más responsable posible. Entonces, yo creo que puedo decir que creemos que es una de las grandes tareas, pues seguir con lo que estamos haciendo, porque no es la idea que si se vuelva a levantar un nuevo proyecto o surgen otros tipos de proyectos en otros lados, no haya uno la información necesaria para decir que no, y dos, no haya el ejemplo, porque creo que igual estas cosas marcan ejemplos si es que se consiguen hacer bien. Y que creo que ya al tener nosotros comunicación con el Movimiento por la Defensa, que es gente como de distintas áreas y de distintos quehaceres, es una oportunidad igual de generar una organización social fuerte en relación al parque, y que la gente igual
se apropia un poco del sentido de defenderlo. Sí. Que no es solamente, o sea, porque les ofrecen, no sé, pues soluciones concretas de que va a haber pega. Pero si después no hay parque, ¿qué pasa con el agua? Si no hay bosque. Importante. Entonces, que esos trabajos no sean reactivos, pues sean que ya tengamos la respuesta y tengamos construido un camino previo para que también sepamos cómo enfrentarnos a estos problemas socioambientales, pues. Sí, que es súper importante como no mirar como desde la reacción, sino como de la prevención, y así igual se pueden participar en la construcción de políticas públicas, Sí, porque si se está solo en la reacción y si no hay como convocantes antes, si no hay como algo, un trabajo previo en lugares, en territorio, obviamente las políticas públicas no van a ser para cuidar estos territorios. Y que sí, pues, y que igual es importante considerar las necesidades de las personas igual, pues, y creo que esa también es una de las razones de por qué nos gusta trabajar no solo con árboles, sino también con gente, por ejemplo, considerando este contexto, es porque tampoco uno puede ignorar que la gente necesita pega, pues. Sí, pues, Entonces, es verdad. Como las comunidades y todo eso, sí, es súper importante que igual sean tomadas en consideración. Entonces, eso yo siento que es lo que hace complejo estos temas ambientales, porque no es carretera o no carretera, sino que la gente quiere cosas también, y que cuando la gente se mueve por algo que quiere, las cosas muchas veces pasan. Entonces, eso. Sí. Bueno, me sumo totalmente a lo que acaba de decir Magda, pero también siento que con lo que yo me quedo es que tenemos que apuntar hacia que las personas que vivimos, ya sea cual sea el lugar en donde estemos, nos sintamos parte de este territorio, y si lo comprendemos en su integridad, en cómo se integra el bosque con el agua, cómo es que necesitamos que siga habiendo nieve en los ecosistemas de cordillera, cómo es que necesitamos que los mares continúen estando limpios. Si logramos entender eso a partir de también una cercanía con nuestro ambiente, que también nos pasa que estamos muy separadas y separados de lo que hay acá. Y a mí personalmente me choca mucho acá en Valdivia, viniendo desde Santiago, que eso también se dé acá en una ciudad en donde está tan cerca el mar, donde están tan cerca los ríos, los lagos, donde tengo la cordillera, vivo en la cordillera de la costa. Entonces creo que eso es lo que me queda a mí, y que también me dan ganas mucho de compartirlo e intentar expresarlo quizás en proyectos futuros, como acercar realmente a las personas a que conozcan su entorno, y que a partir de eso podamos como crear este sentimiento de arraigo al territorio y estas ganas de poder defenderlo, y defender lo que tenemos y qué es lo que vamos a seguir teniendo en el futuro, porque si no lo cuidamos ya no va a estar, y eso va a tener repercusiones en todos. Muchas gracias, chiquillas, por sus reflexiones finales. El mensaje igual es a la unión entre las personas, seres vivos, entre todo, porque finalmente el individualismo ha llevado a que estemos como en la crisis ambiental, económica que hay en un modelo que ya no es sostenible. Esto fue Resurgentes, fue un programa dedicado a Redes del Lagual, a la defensa del Alerce, y estuvimos con Carol Guitart y Magdalena Guayo. Muchas gracias por estar aquí, chiquillas. Que Gracias tengan a una ti. buena tarde.